Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 33. La finalización del entrenamiento con Hayato. 15 de marzo de 1973. La tranquila mañana de primavera se vio nuevamente interrumpida por el estruendo de explosiones y el sonido seco de los golpes. De no ser por la barrera insonorizante que rodea a Ryozampaku, los vecinos ya habrían llamado a la policía hace tiempo por el dojo donde todo parecía explotar a diario. 3 hombres, un inglés anciano, severo y canoso, vestido con traje, un joven alto y musculoso, y un chino bajo con traje verde, observaban la batalla, asintiendo a veces con aprobación, negando con la cabeza otras. Pero para una persona común, aquel caos de siluetas parpadeantes y tierra en erupción habría sido simplemente eso, un desorden total. Si miraras a través de sus ojos, verías a un gigante musculoso de 2 metros de altura, vestido con un kimono verde, con una larga barba y cabello rubio, luchando contra una adolescente que aparentaba unos 13 o 14 años. Gracias a su complexión atlética, pero no excesivamente musculosa, incluso con un kimono blanco holgado, nadie lo confundiría ya con una chica, a pesar de su rostro atractivo y su larga cabellera. Si hubieras observado con atención, habrías visto que los oponentes solo usaban 3 técnicas, combinándolas constantemente. Barrera espiritual de acero, camisa de hierro y rompeescudos, como Arthur había bautizado la técnica del anciano. Claro que no eran iguales, pero el sensei nunca esperó que su alumno lo igualara en medio año. Eso llevaría décadas. Por eso no empleó más fuerza que Arthur y se alegró de que la pelea terminara en empate. Hayato atacó a Arthur con una patada giratoria, pero Arthur, como si hubiera previsto el movimiento, saltó lo suficiente para evitarlo y contraatacó con una patada en el aire, chocando con el bloque de acero del sensei. Se impulsó de inmediato para evitar el agarre, aumentando la distancia. Furinji casi al instante acortó la distancia y desató una lluvia de golpes, que Arthur recibió contra la brillante barrera de sus palmas. ¡Alto!, gritó Hayato, levantando la mano. Arthur se detuvo de inmediato, quitándose la densa venda negra que había llevado puesta todo el tiempo. Ahora atácame con todo lo que tengas. Sí, sensei. Invocando su varita, que pareció aparecer en su mano de la nada, Arthur desató docenas de encantamientos. Niebla, licuefacción de la tierra, ondas sonoras, escudos llameantes, armadura etérea, invisibilidad, pasos amortiguados. Todo para protegerse y complicar la lucha a su oponente. Pero Arthur sabía que Furinji se estaba conteniendo. Si hubiera luchado en serio, Arthur ya estaría inconsciente. Hayato lo demostró apareciendo instantáneamente frente a Arthur y atacando, una ilusión. El verdadero Arthur ya se había desvanecido, cubriendo su posición anterior con un muro de fuego que lo comprimía alrededor del anciano. Pero con un solo aplauso, Hayato lo disipó todo. Excelente, estudiante, excelente. Ahora tu entrenamiento conmigo puede considerarse terminado, dijo Hayato riendo estruendosamente. ¿Por qué gritas aquí? Despertaste a Miu, dijo Shizuka, molesta, saliendo de la casa con la niña ya crecida en brazos, cuyo cabello rubio ya era igual al de su padre y su abuelo. Oh, perdón, ahijada, dijo Arthur acercándose, limpiándose con encantamientos no verbales por costumbre, olvidando que aún tenía la varita en la mano. La niña guardó silencio de inmediato y rió alegremente. Increíble. En cuanto la tomas en brazos, se calma, dijo Shizuka. Pero no había nada sorprendente en ello. Arthur usaba su aura para tranquilizar a la niña. Solo necesitas saber cómo tratar con los niños, dijo con una sonrisa burlona, mientras le pasaba la niña a su abuelo y le preguntaba. ¿Por qué crees que he terminado mi formación? Todavía no podría ni tocarte. Para tocarme aún te queda mucho camino por recorrer, pero para entonces seré más fuerte, ¿verdad? El abuelo, con una sonrisa burlona, le hizo muecas a Miu. Pero lo principal es que lograste engañarme con tu ilusión. Esa ya es la señal de un maestro. Jamás toqué a mi padre, dijo Saiga, acercándose con una sonrisa, observando cómo su padre, generalmente severo, se convertía en el hombre más amable del mundo al ver a Miu. Pero no creas que te estoy echando, alumno. Puedes venir a Ryozampaku como si fuera tu casa y seguir entrenando a medida que progreses. Simplemente, ahora mismo no tengo nada más que enseñarte. Las técnicas más fuertes aún no las dominas, y las más débiles no te convienen o ya las has superado. Gracias. Agradezco vuestra enseñanza y vuestra amabilidad. Arthur hizo una reverencia no solo a Hayato, sino también a Shizuka, Saiga, Phineas e incluso a Mackenzie, aquel viejo pervertido. Cada uno de ellos lo había ayudado de alguna manera, mostrándole técnicas o dándole consejos.
En medio año, se había convertido en uno de ellos, no solo por haber resucitado a Shizuka, sino también por su bondad y su espíritu alegre. Ah, sí, casi lo olvido. El anciano desapareció y reapareció casi al instante, como siempre, en absoluto silencio. En sus manos llevaba brazales de acero rojo, hechos de tiras de metal superpuestas. Soplándoles el polvo, dijo: «Toma esto. Es mi regalo para ti como mi alumno». «Oh, sensei, no debería haberlo hecho», dijo Arthur, avergonzado. «Llévatelos, llévatelos. De todas formas, los encontré en una antigua cueva samurái. Déjame adivinar, ¿era un muerto viviente? ¿O una momia inmortal?» «No, solo estaban por ahí tirados», dijo con un gesto de desdén, dejando a Arthur sin palabras. «Pero ni siquiera yo pude romperlos, así que son valiosos. Gracias, sensei. Si el maestro de artes marciales más fuerte del mundo no pudo quebrarlos, ¿de qué estaban hechos? ¿De adamantio? Esta noche tendremos una cena festiva, y luego podrás decidir si te quedas o sigues tu viaje», dijo el anciano, silbando una melodía mientras entraba y le entregaba amigo a su nuera. Arthur fue a su habitación a empacar. «Pixie, estamos empacando», dije al entrar en la habitación. La pequeña hada, sentada en su casa de muñecas con sus graciosos lentes, enseguida recogió sus diminutos papeles, cada uno más pequeño que una uña, y los puso en su escritorio, igualmente diminuto. La casa de muñecas tampoco era sencilla. Era una obra maestra de la artesanía, con una oficina funcional, cocina, sala de estar, baño, ático y dormitorio. Todas copias en miniatura perfectas de los lugares reales. Claro, habría sido más fácil agrandarla con engorgio, pero no le gustaba la idea. Salió volando, tocó con su varita la runa grabada en la pared exterior de la casa y la redujo al tamaño de una maleta. En general, Pixie era la que más había cambiado. No solo su estricto traje de secretaria y sus gafas, sino también su inteligencia, sobre todo después de que Phineas realizara el conocido ritual de vinculación. Ahora no tenía que esforzarme por oír sus pensamientos ni preocuparme por agotar su pequeño cerebro. Podíamos comunicarnos mentalmente en cualquier momento. Además, podía compartir energía con ella y siempre sabía dónde estaba. «Pipi», dijo con orgullo, transmitiéndome la imagen mental de que estaba preparada para cualquier cosa. «Estoy orgullosa de ti, hija mía», respondí, recogiendo mis cosas y ordenando la habitación, guardando los objetos transfigurados y preparando mi pequeño kit de artífice. El kit grande ocupa una habitación entera, y cuando sugerí comprar uno, Phineas me dijo que debería hacérmelo yo misma, sobre todo porque acabábamos de ver encantamientos espaciales. «¿Qué pasa, estudiante? ¿No quieres irte?» Phineas llamó a la puerta y, esperando mi aprobación, entró. A Black no le gustaba la mala educación, y por eso, aunque tenía todo el derecho a entrar sin permiso, siempre llamaba y esperaba autorización. «Sí y no», suspiré. «Sé que quedarme sentada en un solo lugar no me llevará muy lejos, y quiero ver a mi madre más que solo los fines de semana, pero, me he encariñado con ellos. Sabes cómo crear trasladores de larga distancia. Ahí tienes tu práctica», dijo con una sonrisa burlona. Hice una mueca. Podía hacerlo, pero la fragmentación seguía ocurriendo 2 de cada 10 veces. Pero Black tenía razón. No basta con saberlo en teoría. Hay que alcanzar la perfección en la práctica. «Por cierto, profesor, usted dijo que me explicaría por qué me ayuda más de lo que corresponde a un alumno». Habíamos tenido esa conversación hace medio año, pero él la había ignorado. «Como prometí, te lo diré». Creando una cómoda silla victoriana de la nada, Black se sentó y activó la cúpula de los secretos en su anillo, que, para mi vergüenza, había dominado más rápido que yo. «¿Pero cuántos años de práctica tiene?» «Como sabes, me expulsaron de la familia, pero eso no significa que me arrepienta. Sí, no comparto su ideología, pero no estoy dispuesto a olvidar todo lo bueno que me han dado. Y veo que si las cosas siguen así, en 10 o 20 años, la familia simplemente desaparecerá». «¿Por qué?» No me daba miedo interrumpir. Hacía tiempo que había aprendido cuando se podían hacer preguntas y cuando no. Lo había aprendido a la mala, paseándome con un vestido rosa esos días y haciendo reír a todo el mundo. Porque son, demasiado testarudos, demasiado conservadores, demasiado puristas. No están dispuestos a aceptar lo nuevo, no están dispuestos a retroceder, a transigir ni a pasar desapercibidos por el bien de la supervivencia. Se avecina una tormenta en el mágico mundo de Inglaterra. Incluso yo puedo verla, aunque hace años que no vivo allí. Los sangre pura oprimen cada vez más a los nacidos de mugles, y su número aumenta año tras año a medida que los linajes degeneran.
En respuesta, los nacidos de Muggles bajo el estandarte de Dumbledore oprimen a los sangre pura. Una chispa basta, un nuevo señor oscuro, y todo se incendiará. Y uno de ellos ha aparecido, ¿verdad? Supuse. Sí, lo ha hecho, y está reclutando activamente. Sinceramente, no me importa la vieja generación de negros. Ya es hora de que se retiren y practiquen magia o vivan sus últimos años en sus mansiones. Pero siento lástima por los jóvenes. No quiero ser, de repente, el último negro sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿por qué no los ayudas tú mismo? No puedo. Son demasiado orgullosos e inflexibles. No me dejan acercarme a los jóvenes, ni siquiera a corta distancia. ¿Y luchar contra mi propia familia por la fuerza? No llegaré tan lejos. ¿Así que quieres que ayude a los negros? Solo pregunto, no doy órdenes como maestro a alumno. En el futuro, tendrás la fuerza y la inteligencia suficientes para, si no salvar a mi familia, al menos evitar que se extinga. Lo pensé. Mi maestro me estaba dando mucho, muchísimo más de lo que cualquier maestro da a un alumno. Valía la pena aceptar y meterme en un lío, sobre todo teniendo en cuenta que sospechaba quién era ese señor oscuro. Por supuesto, no te enviaré sin preparación, especialmente porque aún no hay ningún conflicto activo. Y, por supuesto, puedes negarte y daremos por terminada esta conversación. Veo que eres sincero conmigo, y lo agradezco. ¿Tengo que pelear? Si se puede evitar, me alegraría. Depende de ti. Sabía que podía negarme. Sabía que, incluso después de esto, Black me daría la misma lección. Así es él. Pero aún así acepté. Te debo una, dijo Black, inclinándose ante mí antes de marcharse. Me quedé pensando por qué no había contratado mercenarios para proteger a su familia. Entonces lo comprendí. No necesitaba un simple luchador, o mejor dicho, no solo eso. Necesitaba a alguien que pudiera cambiar la opinión de su familia. Alguien que pudiera convencer al menos a algunos de los negros de unirse a su causa, ya que respetan la fuerza. No me pedía que escalara las barricadas y protegiera a los negros con mi pecho. Solo hablaba de la supervivencia de la familia, y eso es algo factible. Lo más importante es que ahora entendía por qué Phineas me estaba convirtiendo en un monstruo y dedicando tanto esfuerzo a mí. Eso significaba que podía trabajar con él. Tras resolverse, o plantearse, esa importante cuestión, reflexioné sobre qué más había cambiado en mi vida, además de recibir el título de maestro de artes marciales, aunque aún no me consideraba merecedor de él. Mi madre y Ludwig, por fin, maduraron y, algo avergonzados, me anunciaron su boda, que se celebraría en 2 semanas. Jacqueline y Allen ya se habían casado en secreto. Pero con los amigos surgieron problemas. O mejor dicho, se estaba produciendo un proceso natural, aunque no por ello menos triste, que había comenzado hacía mucho tiempo. Apolline y Patrick tenían ahora sus propios amigos, personas que les resultaban más interesantes que yo. Mientras estudiábamos juntos, no se notaba tanto, pero durante mi formación en Ryo-Zanpaku, me di cuenta de que me estaba distanciando cada vez más de ellos. Yo quería hablar de nuevas runas, amuletos, hechizos o técnicas, y ellos querían hablar de notas, chicas, chicos y chistes del colegio. Simplemente no me apetecía estar con ellos, y a ellos no les interesaba yo, sobre todo ahora que tenían opciones. Quizá más adelante, cuando maduren, las cosas cambien, pero ya no soy un niño pequeño y sé que las cosas no volverán a ser iguales. ¿Y alguna vez los traté realmente como amigos? Probablemente no, más bien como a mis hijos. ¿Es triste? Sí, pero así es la vida. Los amigos y los amantes se buscan entre aquellos a quienes consideras tus iguales. Pipi, dijo el hada, intuyendo mi estado de ánimo, mientras me abrazaba la nariz y comenzaba a acariciarla. Sí, Pipsie, yo también te quiero, dije. Capítulo 34. Un nuevo encuentro con la ninfa. 16 de marzo de 1973. La fiesta de despedida en Ryo-Zanpaku fue un éxito rotundo. Shizuka no dejaba de secarse las lágrimas cuando creía que nadie la veía. Hayato y Saiga reían y bebían una infernal tintura hecha de alcohol puro y plantas mágicas, tan fuerte que podría dejar fuera de combate incluso a sus cuerpos curtidos. Ni siquiera el maestro Ma intentó mirar debajo del kimono de la joven madre, algo que nunca había logrado hacer, que yo recuerde, y por lo que siempre recibía una buena paliza tanto de Saiga como del furioso ex Kuremisago. Al observarlos, no pude evitar maravillarme de su espontaneidad, de lo diferentes que eran de los japoneses reservados y tensos que había conocido antes. Claro, las peculiaridades tanto de los magos como de los maestros de artes marciales podían explicarse por la influencia de la magia en la mente, pero no todo se reducía a eso.
Comprendí lo que era. No tenían miedo de vivir el presente. Eran lo suficientemente fuertes para ello, y comprendían que cualquier día, un maestro del puño de la muerte podía acabar con su historia. El puño de la vida no se trataba solo de preservar la vida, sino del deseo de vivir. La despedida a la mañana siguiente fue breve pero emotiva. No estés triste, estudiante, dijo el gigante, dándome una palmada tan fuerte en el hombro que solté un gruñido, a pesar de mis mejoras. Sentí que mis pies se hundían en el suelo hasta los tobillos. Menos mal que toda mi ropa estaba reforzada para momentos como este. Hay que disfrutar de la vida. Sobre todo porque el cumpleaños de mi Wes dentro de 6 meses, ¿hace falta que te diga que si no vienes, iré a buscarte yo mismo? Me reí. Las amenazas de ojos que ardían con fuego mágico ya no me asustaban, especialmente porque sabía que realmente vendría a buscarme. Por supuesto que iré al cumpleaños de la pequeña Miu. Y de todos modos, intentaré visitarla más a menudo. Cuídate, dijo Shizuka en voz baja, mientras Saiga simplemente me estrechaba la mano con firmeza. Sobre la deuda, ni él ni Hayato volvieron a mencionarla. La palabra de un maestro tiene aún más peso que la de un mago. Aquí tienes mi regalo, dijo Mackenzie, acercándose con una sonrisa pícara. Me entregó un fajo de fotos. Al abrirlas, vi imágenes de Shizuka bañándose, que desaparecieron al instante, junto con el maestro chino y Saiga. Shizuka se puso roja como un tomate, pero sostenía a Miu en brazos. La juventud es tan hermosa. Sonrió ampliamente el anciano. Bueno, ya que nos hemos despedido, nos vamos. Incluso el generalmente formal Phineas no pudo reprimir una leve sonrisa. Buena suerte a todos y adiós, dije, sabiendo que, a pesar de la persecución, todos me oirían. Después de todo, esto era Ryozanpaku. Tomando la mano de mi profesora, desaparecimos en el hiperespacio, solo para reaparecer un segundo después frente a nuestra casa. Era principio de primavera, pero aquí, en el aquelarre, todo ya florecía y desprendía un aroma embriagador. Los pájaros cantaban sus melodías encantadoras. Las lilas y los cerezos silvestres habían abierto sus flores, llenando el aire de aromas embriagadores. Los pájaros construían nidos, esparciendo sus dulces cantos por doquier. No sabía qué lo causaba. Tal vez el clima más cálido, tal vez mis manzanos, tal vez la ninfa y el bosque mágico, o tal vez todo junto. Mis sentidos eran más agudos que los de la mayoría, así que oía y veía mucho más. Por eso me fijé en el dosel insonorizante de la habitación de mi madre y dije, creo que deberíamos esperar a mamá en la sala de estar. Creo que tienes razón, Arthur. También puedes contarme qué te ha parecido tu obra maestra, dijo Phineas, acomodándose en un sofá minimalista de color beige. A pesar de haber transcurrido más de 5000 años desde Sumer, para obtener la maestría aún era necesario crear una obra maestra propia, una obra que te otorgara ese título. Por supuesto, también había un examen para demostrar que no la habías comprado, robado ni encargado a tu maestro que la hiciera por ti. ¿No es demasiado pronto, profesor? Todavía tengo mucho que aprender, dije, sentándome frente a él. Mamá había vuelto a tener en sus manos algunas revistas mugles e incluso había transformado la cocina para que pareciera la de una casa acomodada de clase media. Claro, aún estás lejos de ser un maestro, asintió Phineas. Pero deberías empezar a pensarlo ya. ¿Recuerdas cuánto tiempo te preocupaste por tus manzanos? Por eso, podrías obtener una maestría en herbología. No, usé demasiados métodos obviamente antiguos. Si ya has adivinado lo que sé, los examinadores también lo harán, concedí, y me protegí con un halo de secretos. Si hubiera traducido todos los encantamientos y runas necesarios a un lenguaje moderno, tal vez. Pero tal como están las cosas. Sí, no puedo negar tu inteligencia. Pero en algún momento, todos los secretos se revelan y algunas personas lo descubrirán. Para entonces, espero ser lo suficientemente fuerte como para protegerme a mí misma y a mi familia. Ahora soy fuerte, pero solo comparada con la gente común. En cuanto a la obra maestra, tengo una idea, dije, acariciando a Pixie, que había salido volando de mi bolsillo expandible. Puso cara de orgullosa, como si mis caricias no le afectaran en absoluto, pero en cuanto paré, retiró mi dedo con sus manitas. Y la empatía es innegable. Estaba feliz. ¿Y qué podría ser eso? ¿Has oído que los muggles tienen ordenadores? ¿Esas enormes máquinas calculadoras? He oído algo parecido, dijo tras un momento. Supuestamente se utilizan para cálculos. Hace muy poco, Xerox anunció la creación de un prototipo de ordenador personal. El Xerox Alto.
Me pareció una idea excelente, ya que no todo el mundo puede permitirse tener en casa un aparato que cuesta decenas de miles de dólares, ocupa una habitación entera y pesa varias toneladas. Decidí que crear su equivalente mágico sería muy útil. Nadie aceptará equipo Muggle encantado de tu parte, dijo Phineas, negando con la cabeza. Aunque la idea no es mala. A menudo se necesitan meses, incluso años, para calcular rituales, hechizos o pociones complejos. No me refiero a usar ordenadores muggles, sobre todo porque habría que dedicar muchísimo tiempo a aprender a usarlos, por no hablar de la programación. Me refiero a crear un dispositivo completamente mágico. Revisando los registros de mi padre, así expliqué que tenía este conocimiento, y era cierto, vi la invocación de espíritus mentales. Los propios sumerios no fueron más allá de la invocación y el aprisionamiento de espíritus. He oído hablar de ellos, aunque el método de invocación se ha perdido. Los espíritus mentales inferiores son demasiado estúpidos, y los superiores simplemente no funcionan así como así. Lo sé, por eso sugiero priorizar la cantidad sobre la calidad. Los espíritus inferiores aceptarán permanecer en cristales incluso durante 1000 años solo por la oportunidad de desarrollarse y alimentarse de energía mágica. Para ellos, no es tiempo alguno. Y se desarrollarán, y solo se volverán más inteligentes. De acuerdo, pero ¿cómo los controlas?, insistió Phineas. Desde arriba, el dosel ya había sido retirado y oí el sonido de 2 pasos. Interfaz ilusoria, o directamente con una diadema mental, dije. El control mental de los artefactos no era nuevo. Se había utilizado desde hacía siglos. Esto podría funcionar, reflexionó Phineas. Estaba seguro de que él mismo ya estaba entusiasmado con la idea. Hijo. Los pasos se aceleraron, dejé caer la cúpula de secretos y una madre despeinada y sonrojada se abalanzó sobre mí. ¿Por qué no me avisaste que ibas a volver? Sorpresa. Podría habérselo dicho a través del espejo unidireccional, pero quería que fuera una sorpresa. ¿O no te alegra? Claro que me alegro. Me apretó contra sí y luego se detuvo. Merlín, ahora eres como una piedra. Antes eras tan blando. Debería haber entrenado para que no me apretaran. Buenos días, señor Marlowe, saludó mamá al anciano. ¿Lo de siempre? ¿3 tortitas y té con leche? Sí, lo agradecería, sonrió. Buenos días, dijo Ludwig mientras bajaba las escaleras, bostezando y nos estrechaba la mano a Phineas y a mí. ¿Noche sin dormir? Sonreí con sorna. ¿Convertirme en tu hermanita? ¿Por qué no un hermanito?, replicó von Stroeder. Eres demasiado débil para ser mi hermano, le dije, mirándolo con visión astral. El tipo era fuerte, casi el doble de fuerte que un mago común, e igual a mí en ese aspecto. Pero mamá era aún más fuerte, y había estado entrenando durante todos estos años. Yo también la observé. Era aproximadamente 3 veces y media más fuerte que un mago promedio de 30 años que solo usaba magia ocasionalmente, mientras que Phineas ocultaba su fuerza. Un momento, volví a mirar a Ariel y vi un haz duplicado de auras en su vientre. Mamá, ya puedes dejar de intentarlo. Vas a tener gemelos. ¿Qué? Algo se rompió en la cocina, y Ludwig palideció, luego se puso rojo y después azul. Ya me oíste, deberías estar celebrando. Le dije en voz baja a Stroeder. Bueno, ¿qué haces ahí sentado? Ve a abrazar a mi mamá. No tuve que repetirlo. El hombre con aspecto de oso saltó, alzó alegremente a Ariel y la hizo girar, y yo me uní a la celebración, mientras Pixie volaba a nuestro alrededor lanzando fuegos artificiales con su varita. ¿Estás segura?, preguntó Ariel, ya que no podía ver su propia aura. Con un 99% de seguridad, y eso solo porque nunca se puede estar completamente seguro de nada. Enhorabuena. ¿Y a ti, no te importa tener hermanitas?, preguntó tímidamente. Mamá, no estaba en contra de tu relación con Ludwig, ¿y me preguntas por hermanitas? Claro que me alegro. No olvides ir al médico, conseguir tus pociones de desarrollo y seguir los rituales. A veces parece que eres tú quien cuida de Ariel, y no al revés, comentó Ludwig. Una cosa no interfiere con la otra. Primero los padres cuidan de los hijos, luego los hijos cuidan de los padres, dije con una sonrisa burlona, restaurando la taza con un movimiento de mi varita. Por ahora, no confiaba del todo en la profesora de cuidado de criaturas mágicas, pero después de la boda, cuando celebrarán un auténtico ritual de matrimonio mágico y no solo un registro en el ministerio, no habría nada de qué preocuparse. Nuestros secretos se convertirían también en los suyos, y si algún día quisiera abandonar a la familia, no podría contárselo a nadie. Qué cínica, lo sé.
Aunque casi no existían casos de divorcio en los matrimonios mágicos, los cónyuges se adaptaban mental y emocionalmente, llegando a entenderse literalmente con solo media palabra. Esto constituía una especie de seguro para los antiguos magos, ya que a menudo se casaban por conveniencia. «Es que has crecido demasiado rápido», dijo mamá, acariciándome la cabeza. «No te preocupes, practicarás con los gemelos», respondí, y mamá se volcó en la cocina con renovado entusiasmo. Ya nadie sacaba a relucir temas serios, y no hacía falta. Sobre todo porque tenía un montón de historias nuevas y divertidas de Ryozampaku para entretener a todos. Tuve 2 días de descanso. 2 días maravillosos sin entrenamiento, palizas ni violencia contra mi cuerpo y mi mente. Incluso Phineas se apareció para visitar a un viejo amigo y recordar el pasado. Tenía sus propios asuntos, sobre los que yo solía no preguntar. Así que, tumbada bajo el cálido sol primaveral junto a mi manzano, acariciando a un pequeño cachorro de lobo entre las orejas mientras Pixie estaba sentada cerca, disfrutando de la tranquilidad, oí una voz familiar. «Te has vuelto más fuerte», apareció la ninfa, tan imperceptiblemente como siempre. «Gracias, y estás tan guapa como siempre», respondí, demasiado perezosa incluso para incorporarme. «¿No tienes curiosidad por saber por qué vine ahora? Si viniste, es porque tenías que hacerlo. ¿Estás adquiriendo sabiduría o simplemente descaro?» Su voz sonaba como campanas, un arroyo y el susurro de las hojas a la vez. Mis amigos cercanos y mis profesores me enseñaron lo importante que es aceptar la vida tal como es. «Así que has encontrado buenas amigas», sonrió, como si recordara a alguien, y se sentó a mi lado. Desprendía un embriagador aroma a hierba recién cortada y flores. Pixie voló hasta su mano y frotó su mejilla contra el dedo de la ninfa. Una criatura hermosa, pero de vida corta. 5 inviernos, nada más. «Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé», respondí con tristeza. «Y tú no puedes reubicarla como yo. Su alma es demasiado pequeña y débil. Puedo ayudarte, o mejor dicho, ya te has ayudado a ti mismo». «Estaría agradecido», dije, incorporándome finalmente. «Como te dije, ya te has ayudado a ti misma cultivando los manzanos mágicos. Un árbol ha crecido lo suficiente como para crear una nueva ninfa. Puedo usar el alma del hada como base, pero debes estar cerca lo más a menudo posible y volcar tu energía en el árbol», explicó, sorprendiéndome. Pensaba que me había excedido con los árboles, pero resultó ser justo lo que necesitaba. «Pero las ninfas no pueden alejarse mucho de su árbol, ¿verdad?», recordé. «Las ordinarias, sí. Pero la tuya estará ligada a tu alma y se alimentará de ti. Mientras tú vivas, ella también vivirá. ¿Estás de acuerdo?» «Estoy de acuerdo». «Gracias», dije, poniéndome de pie e inclinándome, pero la ninfa no necesitaba mis gestos. No me prestó atención y simplemente entró en el árbol. «Ven dentro de 3 días con tu hada. Todo estará listo para la mudanza». Capítulo 35. Un alma, 2 luces. La ninfa dejó al niño Bella con el alma humana y se dirigió hacia el corazón del bosque. Su centro mágico, el árbol que la había visto nacer hacía muchos inviernos. No necesitaba caminar. Simplemente lo deseó, y allí estaba. No se trataba de teletransportación, aparición ni ningún método de desplazamiento humano. En su bosque, la ninfa Dimítrida era verdaderamente como una diosa. Todos los dioses menores eran así en sus respectivos dominios. Pero fuera de su bosque, era cientos de veces más débil. Un pensamiento, y las enredaderas que cubrían su cintura y pecho, un gesto de pudor para su joven mente, se deslizaron hasta el suelo. Pasó la mano sobre la fea cicatriz que tenía sobre el pecho, un recordatorio de la primera y única vez que, aún una ninfa joven e ingenua, había intentado vivir como humana. Sus ojos verde esmeralda se nublaron con el velo del recuerdo. Había ocurrido miles de inviernos atrás, cuando ella ni siquiera tenía 200 años. En aquel entonces, la energía mágica era más densa, el aire más limpio y puro. Como ninfa concienzuda, se ocupaba de sus deberes. Asegurarse de que los escarabajos de la corteza no se reprodujeran en exceso en los árboles sanos, que los depredadores y herbívoros mantuvieran el equilibrio, que las epidemias solo diezmaran a los enfermos y viejos, y que el bosque se expandiera en todas direcciones. Estas eran las tareas de las ninfas del bosque, y la razón por la que solían sentir aversión por los humanos, que irrumpían en el bosque y alteraban el equilibrio de la naturaleza. Pero no siempre fue así. Hace muchísimo tiempo, los primeros pobladores del bosque le dejaron generosos regalos a ella, su dueña. A cambio, ella guiaba a los cazadores hasta los animales que podían cazar, hasta los árboles secos que podían cortar, y no permitía que los depredadores atacaran a la gente ni que nadie se perdiera.
Un día, conoció a un ser humano peculiar. Más tarde supo que estaba meditando en el bosque. Vestía una toga romana blanca, llevaba una bolsa a la espalda, un bastón de madera y un grueso libro en la mano. Era guapo, incluso hermoso. Cabello rizado, negro como la noche sin luna, radiante de salud y fuerza, de rasgos griegos. Y su alma, parecía rebosar de energía mágica, pero la controlaba con destreza, transformando el poder salvaje en una bestia apacible. Los animales no le temían, y la propia Dimítrida percibía un aura tranquilizadora a su alrededor. Durante semanas, no hizo más que explorar el bosque, mientras la curiosa ninfa revoloteaba cerca, ardiendo de preguntas pero demasiado tímida para acercarse. Joven ninfa, ¿querías preguntar algo? De repente, su voz resonó en su cabeza, haciendo que Dimítrida sintiera el impulso de huir como una cierva asustada y esconderse en su roble. No te haré daño. Soy un mago errante que desea comprender este mundo. ¿Por qué? Se atrevió a preguntar, lista para huir en cualquier momento. Porque no soy como tú, hija de la naturaleza. Lo que para ti es natural, como respirar, es un gran misterio para mí. ¿Compartirás una comida conmigo? El hombre sabía que complacer a una ninfa. Sacó de su bolsa, que era más grande por dentro que por fuera, montones de frutas que ella jamás había visto. Uvas, dátiles, melocotones, naranjas. Todas frescas, como recién cosechadas. ¿Puedo? Preguntó tímidamente, sin sentirse avergonzada por su desnudez. No había motivo para avergonzarse de lo que era natural. Claro, sírvete. Respondió el hombre con una sonrisa, mordiendo un jugoso melocotón. La ninfa no pudo resistirse y tomó una fruta extranjera, guardando el hueso para que germinara después. Me llamo Abdicius. Soy maestro de yoga y magia de batalla de la escuela mágica romana, se presentó el hombre. No tengo nombre, admitió la ninfa. ¿Te importaría si te pusiera un nombre? La chica se encogió de hombros. Le daba igual. Demeter es la diosa de la naturaleza, así que te llamarás Dimítrida. Esa fue la primera vez que la ninfa se reveló ante un humano. Luego hubo una segunda, una tercera, una cuarta vez. Cada vez con más frecuencia, Dimítrida hablaba con el extraño humano que podía obrar maravillas igual que ella. En realidad, no del todo. Para la ninfa, las palabras y los gestos sobraban. Un impulso mental, y brotaba una semilla. Otro, y se marchitaba. Pero precisamente por eso la fascinaba. Él tenía acceso a cosas que ella no podía hacer. Pasaron cada vez más tiempo juntos, y de alguna manera sucedió que la ninfa se enamoró del mago romano y compartió su lecho. Juntos, construyeron una casa habitable y la habitaron durante varios inviernos. Pero Abdicius no había ido al bosque mágico en vano. Un grupo de personas lo seguía. Personas de las que ella percibía un poder incluso mayor que el de su amado. Dimítrida lo sabía, pero no creía que sucedería tan pronto. Abdicius había ofendido a Juno con su negativa, y ella había enviado a su apóstol como castigo. Naturalmente, la muchacha no podía permitir que su amado sufriera daño, y juntos lucharon. Fue durante aquella terrible batalla cuando recibió una puñalada con una extraña daga curva, que milagrosamente no le atravesó el corazón. Le causó un dolor monstruoso, físico, pero sobre todo, espiritual. Abdicius, aunque se llevó consigo a los enemigos, juntos causaron un daño monstruoso al bosque, incendiándolo con una llama mágica. Dimítrida no pudo recuperarse rápidamente. Peor aún, no pudo recuperarse porque estaba embarazada, y la daga maldita también la había tocado. Apenas logrando llegar a su árbol, la ninfa solo pudo caer en un profundo sueño de miles de años para recuperarse. Qué dolor sintió al saber que el alma de su hija estaba demasiado dañada. Aunque las cicatrices habían sanado, si despertaba, sufriría una discapacidad intelectual. Y la propia Dimítrida no se había recuperado del todo, ni siquiera después de convertirse en una diosa menor. La ninfa intentó todo lo posible por curar a su hija, pero ni siquiera sus poderes, o mejor dicho, su conocimiento y amplio espectro de poderes, fueron suficientes. Así que decidió fusionar el alma dañada de su hija con la de otro ser mágico. Sí, ya no sería exactamente su hija, pero al menos viviría plenamente. Pero surgió otro problema. Las ninfas nacen y mueren con su árbol y no pueden alejarse mucho de él, del que obtienen su sustento. Ella no quería una vida así para su hija. Quería que fuera libre, pero también comprendía el peligro del mundo exterior, lo que significaba que necesitaba una protectora. Fiel, bondadosa y honesta. Durante siglos, Dimítrida esperó a esa persona, sin cesar en sus intentos por curar a su hija o encontrar otra salida.
Y entonces, cuando casi había perdido la esperanza, vio una extraña criatura. Un niño vela, curioso en sí mismo, pero también con un alma adulta y un fragmento del alma de un antiguo mago maligno. Durante largo tiempo, la ninfa observó cómo el muchacho se torturaba con entrenamiento y meditación, torpe como un gatito ciego. Vio cómo jugaba con el fuego y lo arrojaba al lago, cómo trataba la naturaleza con respeto y amaba a los animales. Le recordaba a Abdicius por su espontaneidad. Al principio, no creía que el muchacho pudiera convertirse en el protector de su hija. Simplemente le agradaba y decidió ayudarlo. Pero cuando, a petición suya para ayudar al bosque, instaló todo un sistema para extraer energía de la vena del dragón, ella vio en él no solo un protector, sino un gran potencial. Un potencial que estaba contenido por el fragmento del antiguo mago, y por eso lo destruyó. Ahora que Arthur había regresado tras una larga ausencia, Dimitrida sintió que se había vuelto más fuerte, que ya no ambicionaba el poder por el poder mismo. Lo comprendió. Allí estaba, el protector perfecto. Y no había mentido cuando dijo que una ninfa nacería del manzano. Nacería, sí, dentro de un par de milenios. Una breve conversación con Abdicius le había enseñado a jugar con las palabras. Y para que la verdad a medias se convirtiera en verdad, se acercó a su árbol negro de hojas blancas y, extendiendo la mano, la introdujo directamente en el duramen del tronco, extrayendo una semilla leñosa del tamaño de un puño, en cuyo lado derecho destacaba claramente una cicatriz irregular. El embrión de su hijo. Acariciándolo, lo devolvió a su lugar. Primero, era necesaria la preparación. Necesitaría toda la energía del bosque en su estado, así que comenzó a conectar las raíces del árbol con las de los manzanos, uniéndolas a todas en un sistema común. Wingardium Leviosa, pronunció, agitando mi varita primero horizontalmente y luego de arriba a abajo, elevando una pequeña pluma en el aire. ¿Lo recuerdas todo, Pipsie? Un movimiento rápido. Pipi. La pequeña agitó su varita con expresión sabia y tensa, pero el cabello que usaba para levitar solo se movió, lo que la hizo empezar a pincharlo con el dedo y quejarse conmigo. Pipi. Nadie lo consigue a la primera, sonreí, ocultando mi ansiedad. ¿Me engañaría la ninfa? ¿Habría dicho toda la verdad? Al fin y al cabo, no sabía cómo eran realmente las ninfas, y probablemente nadie vivo lo sabía. Estas criaturas eran demasiado raras y misteriosas. Pero no tenía otra opción. En realidad, sí que había una opción, pero no me atreví. Meter el alma de Pixie en obsidiana. Así que solo podía confiar en la ninfa. Aún así, como dicen, confía, pero verifica. Por eso decidí ir a lo seguro. Pi. Levantando orgullosamente su varita y colocando su mano libre en la cadera, me demostró el movimiento del cabello. Buena chica, dije con sinceridad, transmitiendo mis emociones. Prepárate, es hora de irnos. Durante los 3 días previos al ritual, no iba a quedarme de brazos cruzados. Creé un traslador de larga distancia a Inglaterra, ya que rastrear tales movimientos es prácticamente imposible. Por cierto, esta es la razón por la que existe un monopolio estatal sobre su creación y una prohibición de venta privada. Me trasladé a Inglaterra, o más precisamente, a Essex. En una vida pasada, fui allí de vacaciones con amigos. También había uno de esos bosques mágicos, que ocultaría las emanaciones del futuro ritual de unión de almas. ¿Por qué en Inglaterra? Porque es uno de esos países cuyos guardianes no se preocupan, ni siquiera después de Grindelwald. En cualquier otro país mágico con un desarrollo normal, me habrían capturado en cuanto quité la cúpula de los secretos. ¿Qué quería hacer? Una versión avanzada del vínculo familiar, que permite adoptar las habilidades de la mascota y que ésta adquiera inteligencia plena en el futuro, adoptando también las habilidades del amo. ¿Por qué no lo había hecho antes? La muerte del familiar en tal caso supone un duro golpe para el mago, y se requiere mucho tiempo para asimilar los poderes. Eligiendo una superficie plana, saqué de mi bolsa, mediante expansión espacial, una piedra ritual de granito reducida, en la que ya había tallado los símbolos necesarios. Al anular la reducción con un poderoso finite máxima, no solo eliminé los amuletos, sino que también dispersé la energía residual dentro de la piedra, que podría haber afectado el ritual. El método más sencillo que Phineas me había sugerido, pues ese es precisamente el propósito de Finite. Dispersar construcciones y energía mágicas. La piedra ritual era un círculo de 2 metros de radio, en cuyo interior estaba inscrita una estrella de David hecha de cadenas rúnicas, y dentro de ella, a su vez, estaban inscritas runas de distintos tamaños. Algunas más grandes, otras más pequeñas, algunas también rodeadas por cadenas rúnicas adicionales que formaban círculos, triángulos y cuadrados.
Después, proyecté una cúpula de secreto sobre el área circundante desde mi anillo. Por el momento, me había negado a crear pulseras multifuncionales, ya que la complejidad de este tipo de objetos aumentaba considerablemente con cada nuevo amuleto sumerio que se añadía, el cual podía entrar en conflicto, resonar o interferir entre sí. En general, era más sencillo hacer anillos, y eso fue lo que hice. Y para no andar por ahí como un gitano con un montón de anillos, creé un sistema de intercambio de piedras, ampliando el espacio dentro del anillo. Sí, no podía lanzarme todos los escudos al instante, pero así funcionaba bastante bien y no necesitaba recordarlos. Pixie, acuéstate en el centro, dije. Dentro de la estrella había un espacio reservado para 2 personas. Si las almas debían vincularse con un animal más grande, el tamaño del círculo ritual aumentaría proporcionalmente. Pipipi. Respondió ella, entrando volando. Para ser tan pequeña, había incluso demasiado espacio. Me quité la mochila y me puse una camiseta blanca de lona, ya que los amuletos y las runas bordeadas de clima y autoajuste de mi ropa podrían interferir. Córtate la mano y toma mi dedo, le dije, cortándome el dedo con amuletos. Pixie usó una daga en miniatura, que luego lancé fuera del círculo. Después, me agarró el dedo con su manita, quejándose mentalmente del dolor. Le pedí disculpas y continué. Comencé a recitar el conjuro y a verter maná en el símbolo sumerio que tenía bajo la mano. Arbitu Arbaan Afiais Magnan Mutaabin Raquel Ormanuk. El dibujo comenzó a llenarse de una luz azulada, una bruma mágica nos rodeó, pero no trascendió la cúpula de los secretos, permaneciendo dentro. Al activar la visión astral, vi como innumerables hilos finísimos comenzaban a conectarnos a un nivel profundo, y entonces, de repente, sentí un golpe tan doloroso en el alma que se me rompieron varios dientes. Fue insoportable. Bueno, tendría que volver a tomar Skelegrow para que me volvieran a crecer los dientes. Pero lo soporté, no por primera vez, y el hada perdió el conocimiento. Dimitrida observó con una sonrisa cansada cómo Arthur caminaba con su familiar. Sí, enseguida vio los numerosos vínculos que lo unían al hada. La ninfa pensó, irónicamente, que esos vínculos solo la beneficiarían a ella. Algo parece haber cambiado aquí, dijo el tipo de vaqueros, chaqueta y camiseta roja con la imagen de un hombre negro tocando un extraño laúd. Sobre su hombro se posaba una diminuta niña rubia con labios fruncidos. En su dedo y pecho se palpaban claramente artefactos de gran calidad para el nivel actual de los magos. ¿Lo sentiste? Buena sensibilidad. Uní todos los árboles en una cadena común. Esto acelerará la maduración de la ninfa, y yo también la ayudaré, respondió Dimitrida. Por cierto, tu hada parece disgustada por algo. Está enfurruñada conmigo, dijo Arthur, intentando acariciar al hada, pero ella se defendió con manos y pies. Lo más curioso es que no tenía intención de irse volando. El hombre le ofreció un trozo de chocolate, y aunque no lo rechazó, siguió enfurruñada. Tuvimos una pequeña discusión hace poco. ¿En serio? La diosa solo sonrió con sorna ante semejante intento de ocultar la verdad. Porque era obvio que el ritual había sido bastante doloroso. Sí, ¿cuándo empezamos? ¿Y qué tengo que hacer? Empezaremos ahora mismo. Apóyate en el árbol, relájate y deja que tu hada tome todo el éter que quiera. ¿Puedo encender un fuego? ¿Obtengo más maná del fuego?, preguntó Arthur. Eso no será necesario. Tus manzanos compartirán su poder contigo si lo necesitas. Ah, sí, tu sangre también será necesaria. ¿Mucha? Preguntó con gesto sombrío, pues donar sangre a otra persona era algo muy peligroso. Y la ninfa no le había advertido de ello, a pesar de que llevaba una poción para reponer la sangre en su bolsa. No te preocupes, no sentirás la pérdida, dijo ella, haciendo un gesto con la mano. La sangre comenzó a brotar de los poros del hombre, acumulándose en una esfera cada vez mayor, y él realmente no sintió la pérdida. Incluso cuando parecía haber donado ya 1 litro entero. Y no era un mago cualquiera, sino un yogi, y aún así no lo sintió. Esto demostraba el poder de la diosa menor en su bosque. Cuando la esfera alcanzó el tamaño de la cabeza de un bebé, la ninfa rió entre dientes y añadió varias gotas de su propia sangre verde y brillante, tras lo cual la envió al interior del árbol, donde fue absorbida como una esponja. Arthur ignoraba que el embrión de su hija se encontraba allí en ese preciso instante, absorbiéndose en el capullo. ¿Listos?, preguntó Dimitrida. Listo, respondió el joven mago, y entonces todo comenzó. Mediante la visión astral, Arthur presenció una escena asombrosa. Miles de raíces de árboles se iluminaban con la energía que las desbordaba, y todo ese poder se dirigía hacia el árbol que estaba detrás de él.
La orgullosa y hermosa ninfa se transformó de repente en su verdadera forma de elemental arbórea, cubierta de corteza, ramas, enredaderas y toda clase de flores. Su aspecto era a la vez aterrador y hermoso. Particularmente espeluznante era el brillo verde que se filtraba por las grietas de la corteza y sus ojos de un verde llameante sin pupilas. Dimitrida apoyó una mano en el tronco del manzano y con la otra atrajo hacia ella a la hada, que no oponía resistencia. Sin embargo, incluso si se hubiera resistido, probablemente no le habría servido de nada. La ninfa sopló, y la envoltura pseudomaterial del hada pareció desvanecerse, dejando una pequeña silueta brillante de un alma que temblaba como si estuviera a punto de desaparecer en cualquier momento, como una llama en el viento. Pero de repente se llenó de luz y poder. El maestro compartió su fuerza con la muchacha. La ninfa sonrió y envió el alma al interior de su hija, donde comenzó la compleja tarea de fusionar dos almas. Fusionar dos almas no es difícil. Incluso un nigromante o mago de almas mediocre puede hacerlo. Pero lograr una fusión equilibrada, donde ambas criaturas conserven su cordura y su identidad, y no se conviertan en monstruos abominables, eso sí que es verdadera maestría. Además, una de las almas estaba gravemente herida e intentaba beber a la pequeña hada, algo que la diosa menor no permitió y compensó con enormes gastos de maná. Arthur sostuvo a su familiar con todas sus fuerzas, sintiendo constantemente enormes corrientes de energía que lo atravesaban desde los árboles, provocándole un dolor profundo en el alma y un debilitamiento en el cuerpo. Pero, por supuesto, la ninfa no podía permitirlo y lo ayudó a recuperarse. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, pero que en realidad duró menos de 20 minutos, las almas se fusionaron. Incluso la cuarta capa encajó en su sitio, y dos núcleos comenzaron a orbitar uno alrededor del otro. Nadie, salvo el creador, sabía a qué conduciría esto en el futuro, pero tales almas, aunque raras, existían. En algunos casos, los núcleos se fusionaron, mientras que otros se dividieron posteriormente en dos almas conectadas entre sí que buscaban eternamente su otra mitad. Arthur no vio nada de esto. Igual que no vio cómo la diosa multiplicaba y fortalecía los lazos de alma que él había creado. Igual que no vio a la hermosa joven de piel verde, ojos esmeralda y cabello rojo que cayó del árbol, quien, al caer, lo abrazó y se transformó en una beela de aspecto común, de su misma edad y muy parecida a él. Vive feliz, hija mía, dijo Dimitrida a modo de despedida, besándolas a ambas en la frente antes de adentrarse en el bosque para recuperarse. Había cumplido su mayor deseo. Que su hija fuera fuerte, sana, libre y estuviera bajo la protección de un mago bueno y poderoso. No podía soñar con nada más. Y quién sabe, tal vez la volvería a ver dentro de 100 o 200 años, cuando el joven muriera. La vida humana es efímera para seres tan longevos. Capítulo 36. La hija del árbol. Recobré el sentido cuando algo húmedo y áspero me lamía la cara. Al abrir los ojos, aún pegajosos, me encontré frente al hocico de un lobo, lo que casi me mata del susto. Por suerte, mi cabeza, que me dolía muchísimo, me hizo darme cuenta de que era nuestro lobo. El del barrio, al que había alimentado y acariciado hacía unos años. Rex, no, murmuré, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano. Sentía como si hubiera decidido arrancarme el alma de nuevo, solo que esta vez después de una resaca tremenda y una sesión de entrenamiento con Ayato. Al recordar el ritual, solo puedo describirlo como una tortura. Al principio, todo iba bien. Compartía mi maná con el alma de Pixie. Pero cuando la ninfa metió esa alma en el tronco, todo se volvió horrible. Mis reservas se agotaron como agua en un pozo sin fondo. Pero ese era solo el comienzo del problema. Tal como la ninfa había prometido, el árbol compartió su poder conmigo. Y vaya si lo hizo. Me sentía como un globo inflado al máximo, deseoso de convertir la energía de la planta en la mía y enviársela al hada. Pero la presión seguía aumentando. No cesaba. Si tuviera que compararla, sería como un cable delgado conectado a una línea de alto voltaje. Decenas de miles de voltios, cientos de amperios. Sentía cómo mi alma se consumía, cómo se destruía, por no hablar de mi cuerpo, que, aunque templado, seguía siendo solo carne y hueso, no estaba hecho para esto. No sé qué hizo la ninfa, pero de repente mi esencia se comprimió como en una prensa y comenzó a regenerarse una y otra vez. Desde ese momento, caí en trance, desprendiéndome del océano de dolor, destruyendo y regenerando constantemente alma y cuerpo. Dejé de preocuparme por todo. Solo quería desmayarme. ¿Habría aceptado si lo hubiera sabido de antemano? No lo sé. Pixie es muy importante para mí, pero no puedo responder a eso. Es como preguntarme si sacrificaría mi vida por Ariel.
¿Y quién sabe qué responder a eso? Quiero decir que sí, pero la parte cobarde de mi alma me susurra que debería sobrevivir y tal vez resucitarla después. Lo peor es que Ariel no lo dudaría. Me salvaría a costa de su propia vida. Eso es todo. He vivido lo suficiente como para empezar a hacerme preguntas estúpidas. Recordé el anillo y quise cambiar la piedra, hacerme un pequeño ritual de sanación, pero no lo vi en mi dedo. Claro, lo había guardado en mi bolso antes del ritual. Bueno, necesitaba levantarme de alguna manera. Al levantar la vista, vi a una niña desnuda recostada sobre mi pecho. Sus rasgos me recordaban tanto a los de Ariel, o a los míos. Cabello casi rubio platino, una linda nariz respingona, labios carnosos. Cuando crezca, será una belleza. Gracias a todos los dioses que no perdí la cabeza y me di cuenta de que era la ninfa. La conexión espiritual no mentía, aunque usarla fuera doloroso. ¿Qué había hecho ella allí? Rex, le dije al lobo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para enviarle mentalmente una imagen de mi bolso. Tráeme mi bolso, por favor. El lobo giró la cabeza, como diciendo, ¿qué, acaso parezco un perro? Sí, he perdido completamente la cabeza hablando con un lobo. Vale, chantajista, te daré carne, solomillo. El lobo se abalanzó sobre la bolsa y la sujetó con los dientes, meneando la cola. Y dicen que los animales no entienden nada, y que los lobos no actúan en circos. Sí, claro. Primero, cumplí mi promesa y le di al gris un trozo de carne de primera, de unos 3 kilos. Luego saqué mi anillo, cambié la piedra y me lancé un hechizo de sanación. Qué bien se sentía. Una calidez que recorría todo mi cuerpo. Por suerte, la piedra también servía como acumulador de 10 hechizos. Los gasté todos en mí y en Pixie. Aunque ahora llamarla así me parecía mal. Necesitaba un nombre nuevo. Y lo más importante, ¿cómo iba a explicarle a mi madre de dónde había sacado a esta chica? Va, al diablo con eso, voy a decir la verdad de una vez por todas. Mi cuerpo estaba bien, pero mi alma seguía sufriendo ante cualquier intento de usar magia. Así que, sin ninguna mejora, sintiéndome como una inválida indefensa, tomé a mi familiar en brazos y volví a casa cojeando. ¿O acaso ya no es una familiar? ¿Quién sabe? Ya me arrepiento de haber aceptado esta aventura. Aunque, ¿acaso tenía otra opción? Pregunta retórica. Finalmente, me di la vuelta y quedé atónito. El manzano había crecido 3 veces más que antes, pero energéticamente era un desastre. Los canales hacia el plano físico se habían agotado, su aura estaba exhausta, como si una docena de rayos lo hubieran fulminado. Solo por un milagro el árbol seguía vivo. Era evidente que necesitaría mucho tiempo para recuperarse, y yo aún no podía ayudarlo. Mientras tanto, ajenos a lo sucedido, Ludwig, Ariel y Phineas estaban sentados en la terraza, tomando té con pastelitos caseros. Debo reconocer que cocina muy bien, señorita Marlowe. ¿O debería llamarla señora? Preguntó cortésmente la maestra de Arthur. Me avergüenzas con tus halagos, dijo Ariel sonrojándose, tomando la mano de su futuro esposo. Solo seré señora dentro de una semana, así que por favor, llámame señorita por ahora. ¿Debería empezar a sentir celos ya? Preguntó Ludwig, sonriendo con su amplia y sencilla sonrisa. Si fuera más joven, sin duda habríamos luchado por su mano y su corazón. Pero, ay, soy viejo y me alegra que los jóvenes encuentren el amor. Me recuerda a mi juventud. Por cierto, ¿oí que fuiste al curandero hoy? Preguntó Black con tacto, para que, si los futuros recién casados no querían hablar del tema, pudiera negarse fácilmente. Sí, se confirmó el embarazo, y también que tendremos gemelos, respondió Ariel con alegría, sin incomodarse en absoluto por tales preguntas. Consideraba a la maestra de su hijo como de la familia. Su madre había fallecido hacía mucho tiempo y no tenía otros parientes. Por eso, trataba a todos sus seres queridos con cariño y ternura. Me sorprende lo rápido que Arthur determinó todo esto, cuando al doctor le llevó bastante tiempo diagnosticar los episodios. Quizás todos tengamos nuestros secretos y talentos, asintió Black. Y eso no nos hace peores. Nos hace humanos. Sin embargo, a veces me asombra. Tomemos como ejemplo una de sus suposiciones, lanzada recientemente de pasada, con toda naturalidad. ¿Cuál? Preguntó Ludwig con interés. Sinceramente, no sabía cómo comportarse con Arthur. Como un padre. Pero Arthur era demasiado maduro e independiente. Como un amigo. Von Schroeder no podía obligarse a actuar así con lo que, en esencia, era un niño. Era la primera vez que se encontraba en una situación tan difícil, y precisamente por eso el embarazo de su amada lo hacía tan feliz.
Aprendería a comportarse con sus propias hijas, y le encantaban los niños que se comportaban como niños. Aunque en el fondo esperaba que fueran varones, el comentario de Arthur sobre su debilidad le había dolido. Sobre todo después de que Ariel le explicara cómo nacen las Veela. Estábamos hablando de giratiempos. Son artefactos que permiten viajar en el tiempo. Y de la paradoja que conlleva su uso. Cuando un intento de cambiar algo del pasado provoca la desaparición del insensato que se atrevió a hacerlo, continuó Black, dando un sorbo a su café. Y entonces Arthur sugirió que quizá no se trate de un giratiempo en absoluto. ¿Y luego qué? Preguntó Ariel con curiosidad. Un teletransportador, solo que no te envía a otra parte del mundo, sino a otro mundo paralelo al nuestro. Y si una persona no hace nada que afecte a este mundo, entonces el giratiempo la envía de vuelta con nuevos conocimientos sobre el pasado, que en realidad es el presente de ese mundo. Pero si esa persona interfiere, entonces el artefacto la deja allí o la envía a otro mundo paralelo ya adaptado a los cambios del viajero. ¿Qué le hizo pensar eso? Preguntó Ludwig. El hecho de que, según antiguos tratados, los viajes en el tiempo sean imposibles, al menos para los magos. Se requeriría demasiada energía para retroceder en el tiempo y traer de vuelta las almas que ya se han reencarnado. Tanta que toda la energía de nuestro universo quizá no sería suficiente para tal cosa. Y lo más interesante es que después de esto, mi alumno se fue a jugar con su hada, dejándome pensativo, dijo Black entre risas. Creo que Ryozampaku lo malcrió. Antes era más serio y sereno. Y me gusta que se haya vuelto más espontáneo, replicó Ariel. Antes no le gustaban los abrazos ni mis besos, lo que me decepcionaba. Era como si solo pensara en sí mismo, siempre corriendo a entrenar. Y ahora parece que está aprendiendo a vivir de nuevo. Extraño, quizá, decir eso de un niño de 12 años. Los niños crecen, cambian. Sobre todo, no olvidemos la adolescencia, dijo von Stroeler. Ya verán, seguirá trayendo chicas a casa. En ese instante, la mano de Ludwig, que sostenía un trozo de pastel con una cuchara, se quedó suspendida en el aire. Ariel y Phineas también se quedaron paralizados, observando cómo Arthur arrastraba por el camino desde el bosque a una niña desnuda de su edad, envuelta en una capa. No pensé que sucedería tan pronto, dijo Ludwig, bajando la cuchara de nuevo al platillo. Escucha, dijo Phineas, volviéndose hacia el hombre, no serás tú un vidente, ¿verdad? Así que aceptaste un ritual desconocido con una ninfa y no me lo contaste. Estoy decepcionado de ti, Arthur. No porque no me hayas dicho nada, sino porque lo hiciste sin ninguna garantía del espíritu del lugar, dijo Phineas tras escuchar toda la historia. Por ahora, he dejado a mi mascota en el sofá del salón. Simplemente estaba durmiendo. ¿Crees que habría aceptado un juramento? Sonreí con sorna. Además, los espíritus de la naturaleza no mienten. No dicen toda la verdad, sí, pero no mienten. Y aún así el riesgo era demasiado grande, convino el maestro, comprendiendo que la ninfa sí podía eludir un juramento mágico, simplemente por principios. El libro de Lerach contenía numerosos ejemplos de intentos de imponer la voluntad a los dioses y espíritus de la naturaleza, y todos terminaban mal. No les gusta que los mortales intenten esto. Por otro lado, los dioses y espíritus de la naturaleza siempre intentan cumplir, al menos en la letra del acuerdo, naturalmente buscando su propio beneficio. La única excepción son los dioses oscuros y los demonios. Para ellos, engañar a un mortal es una cuestión de principios. Los suyos se ríen si no los engañas. Es mejor no tener nada que ver con ellos. Era consciente del riesgo y precisamente por eso no quería involucrarte. Además, ya la conocía de antes, y aunque es egoísta, me ayudó. No me gusta poner excusas, pero ya no puedo callarme. ¿Egoísta, dices? Pensó Phineas, mirando a la chica en el sofá. ¿Así que te dijo que esta ninfa nació del árbol que plantaste? Sí, a mí también me pareció dudoso. Pero las sensaciones de la consciencia de la ninfa son las mismas que las de Pixie. Aunque ahora me resulta doloroso usar la magia, así que no indagué mucho, admití. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Ariel preocupada, y Black comenzó a lanzarme una cascada de hechizos, frunciendo el ceño cada vez más. Tengo dos noticias para ti, una buena y otra mala. ¿Con cuál debo empezar? Preguntó mi profesor. Empecemos por lo malo, dije, disfrutando del abrazo de Ariel, aunque me avergonzaba preocuparla. Tu alma, y sobre todo tus canales mágicos, parecen haber sido lijados. No sé cómo no se han desintegrado, dijo Ariel, jadeando, a mis espaldas, abrazándome con más fuerza. La recuperación llevará varios meses.
Sin embargo, el tiempo puede acortarse con pociones y rituales costosos. ¿Y cuál es la buena noticia entonces? La velocidad de producción y la reserva de maná se han multiplicado varias veces y casi alcanzan 2/3 de mi nivel, pero la conductividad del cuerpo y el alma ha crecido aún más. Ahora puedes usar hechizos de mejora mucho mayores y más poderosos sin sufrir daño alguno. Sinceramente, no me importaría pasar por algo así para obtener un resultado tan rápido, nos dejó atónitos. Además, a juzgar por la cantidad de maná y prana vegetal que has canalizado, así como por la conexión con la ninfa, tu inclinación hacia la magia vegetal debería haber aumentado considerablemente. Entonces, tal vez, entiendo lo que estás pensando, pero sin una ninfa que sostenga y restaure tu alma, tal truco no se puede repetir. Y solo te recuperarás por completo en unos 10 años. El alma no es de goma, todo tiene consecuencias. Así que alégrate por lo bueno que has conseguido y recuerda que todo podría haber terminado mal. Tuviste muchísima suerte de que la ninfa decidiera jugar con relativa honestidad contigo, aunque no sabemos qué otras consecuencias habrá en el futuro, me reprendió Black, y en general estuve de acuerdo con él. Me había relajado en Ryozanpaku, qué relajado estaba. Me acostumbré a la seguridad absoluta y a la honestidad de sus habitantes. Y no solo eso. Tanto Black como Ariel y Jacqueline me trataron muy bien, y prácticamente no había peligros. Bueno, una vez hubo un ataque de cazadores furtivos, pero las veelas los freyeron tan mal que primero tuvieron que llevarlos al hospital, y solo después a la oficina de los Aurores. Lo entiendo, profesor. Esto no volverá a suceder. Como mínimo, acudiré a usted o a Ariel en busca de consejo. Espero que lo hayas entendido bien. Ahora vamos a ver el regalo de la ninfa. Alzando a la niña con Levicorpus, la arrastró al sótano, donde teníamos un círculo ritual oficial para los rituales domésticos. Ludwig aún no había llegado y se sorprendió al ver semejante estructura en nuestra casa, ya que la magia ritual no estaba aprobada por el ministerio, y la magia de sangre también estaba prohibida. Tener algo así en el sótano implicaba, como mínimo, un registro exhaustivo por parte del Departamento de Misterios. Y tendrías que pagar la investigación de tu propio bolsillo. Allí, Phineas sacó su círculo diagnóstico reducido, igual que el mío. Con un movimiento de su varita, cambió algunas runas. La investigación sobre criaturas mágicas, personas, hombres y mujeres se lleva a cabo con cadenas rúnicas ligeramente diferentes. Colocando a la niña en el centro, comenzó a crear docenas de hechizos no verbales en el aire con su varita, los cuales impactaban en el círculo o en la ninfa, creando diversos gráficos y matrices en el aire. Todos eran bastante complejos, y solo el especialista que los creó puede descifrar el significado de esas combinaciones rúnicas. Aún no existe un método sencillo para lanzar hechizos y obtener todo por escrito. Por cierto, esta es una de las razones para crear una computadora mágica. Conectarla al círculo permite obtener resultados inmediatos y comprensibles. Black se las arreglaba gracias a su habilidad y experiencia. Interesante, muy interesante, nos dijo Phineas tras una hora entera de trabajo. A pesar de la duración, ninguno nos fuimos, absortos en la obra del maestro. Y no nos echó, sobre todo porque para mí esto forma parte del aprendizaje, y los demás no entenderían nada sin explicaciones. ¿Qué hay ahí, profesor? Puedo afirmar que la ninfa no te engañó. Fusionó el alma de tu hada con el alma de una ninfa recién nacida, diría incluso que aún no había nacido, pues la conciencia permaneció intacta. Naturalmente, todas las capas se fortalecieron enormemente. No hay comparación con lo que había antes. Vuestra conexión se ha fortalecido mucho, pero creo que tú mismo lo sientes. Sin embargo, lo más importante no es eso, sino que ella tiene un cuerpo real, no pseudo-etéreo. ¿Y qué tiene de especial? Preguntó Ariel. El hecho de que espíritus superiores de la naturaleza como las ninfas no tengan cuerpos reales. Más precisamente, su verdadero cuerpo es el árbol del que surgieron, y lo que vemos como una joven y, seamos sinceros, atractiva muchacha es solo una proyección creada a partir de partículas etéreas. Pero aquí veo un cuerpo físico, que además tiene un fuerte parentesco contigo, Arthur. No un parentesco de sangre, sino algo así como si tu estructura hubiera servido de base, pero su genética ya pertenece a otro ser. ¿Así que es una Veela? Pregunté. ¿Cómo debería explicártelo? No exactamente. Las Veelas tienen una segunda esencia como arpías y ninfas. Pero principalmente comparten las mismas características en cuanto a fuego y aura, y, como ninfas, una gran inclinación hacia el control de las plantas. ¿Y cómo has averiguado todo esto? Preguntó Ludwig. Lo siento, no quiero decir que no confío en ti, pero... No, lo entiendo todo.
Es solo que en mi tiempo dediqué mucho tiempo a estudiar con detalle la estructura de las almas y los cuerpos de las criaturas mágicas, los magos y la gente común, así como su comparación. Incluso tengo un libro titulado Homo Magus. ¿Así que usted escribió eso? En su momento fue famoso por ser inmediatamente prohibido en más de 100 países del mundo, dijo Ludwig, mirando a mi profesor con asombro. ¿Y qué tenía de especial?, preguntó Ariel. Nada especial, simplemente presenté argumentos y hechos que demuestran que todos los magos existentes actualmente son descendientes de personas comunes y, en teoría, ellos también pueden adquirir habilidades mágicas con el entrenamiento adecuado. Y también que todas las criaturas mágicas inteligentes existentes actualmente son descendientes de magos y espíritus de la naturaleza. Me ridiculizaron, prohibieron el libro y ahí terminó todo. Ahora está claro por qué el maestro estaba más complacido no con los nuevos hechizos o rituales del Erach, sino con el entrenamiento del Nous y la absorción de éter, aunque en teoría a su edad no le servirá de mucho. Cuanto mayor es una persona, más difícil le resulta desarrollarse, ya que no solo la primera capa del alma está sujeta al envejecimiento, sino también las demás. Por eso mismo no basta con tener un cuerpo inmortal. Solo aquellos que tienen 8 capas son verdaderamente inmortales. Siento haber dudado de ti, se disculpó Ludwig, lo cual es digno de elogio. Sin embargo, si no hubiera sido así, no le habría dado a Ariel. No es nada, todo está bien, tenías motivos para dudar. Y a ti, estudiante, solo puedo aconsejarte una cosa. Trata bien a tu familiar, si es que se le puede llamar así, porque al parecer crecerá y será muy fuerte. ¿Por qué si se la puede llamar así? Porque la conexión de vuestras almas es más fuerte que en un ritual matrimonial. No sé qué hizo allí el espíritu de la naturaleza, pero no se puede romper sin graves consecuencias, así que lo más probable es que viváis juntos hasta el final de vuestras vidas. No dije nada sobre el ritual de unión, así que Black atribuyó sus consecuencias a la ninfa. Sí, suspiré profundamente. Me casaron sin mí. Aunque no, todavía conmigo. Bien, entonces iré inmediatamente a ver a mi conocido, el maestro alquimista italiano Giuliano Medici, para encargar pociones. Y tú, mi joven alumno, ni se te ocurra practicar magia, o el tiempo de recuperación podría multiplicarse varias veces, si es que sufres algún daño, dijo Phineas con severidad. Tenemos dinero, podemos pagar, ofreció Ariel. Agradezco la oferta, señorita Marlowe, pero no la necesito y un profesor es responsable tanto de los éxitos como de los errores de sus alumnos. Además, Giuliano es una persona entusiasta y rara vez elabora cerveza por encargo, sino más bien por recetas o ingredientes especiales. Maestro, se me ocurrió una idea, ¿y si le damos mis manzanas? Que también mejore con ellas las pociones para mí. ¿Estás seguro? Creía que querías conservarlos como el tesoro de tu familia. ¿Te das cuenta de la batalla que se desatará para ellos si otros se enteran de sus propiedades? Claro, le había contado a Phineas lo de las manzanas sin imaginar cuánto me reprocharía después mi ignorancia. Prácticamente no me ocupaba de las pociones, salvo para usarlas en la creación de artefactos, y prefería comprar lo que necesitaba en lugar de prepararlo y dejarlo reposar durante meses. Pero Black me explicó cómo los maestros luchan por cada punto porcentual de aumento en la efectividad de las pociones y la reducción de sus efectos secundarios. Recientemente, un mago griego obtuvo su maestría solo por aumentar en un 10% la efectividad de una decocción de serval que cura heridas. Mis manzanas, al añadirlas a las pociones como catalizador, mejoran prácticamente todas las pociones curativas en al menos un 50%. Eso sí, teniendo en cuenta que, sinceramente, no soy alquimista, aunque soy mejor que quienes solo siguen recetas, pero no mucho. ¿Qué puede lograr un maestro en su oficio, sobre todo si usa ingredientes adicionales que potencien este efecto? ¿Qué sentido tiene guardarlas sin usarlas? Además, solo yo puedo guiarte hasta esos manzanos, y espero que tu conocido no se ponga a chismear. No lo hará, pero podría pedir más manzanas. No hay problema, un maestro de pociones agradecido tampoco me hará daño. Bueno, al fin te has puesto a pensar con la cabeza, aprobado Black. Entonces me retiro. Adiós a todos y buenas noches. El anciano se quitó el bombín y desapareció sin hacer ruido. Al fin y al cabo, él también se interesó por el escaso conocimiento sobre magia espacial que yo tenía en las notas del Erach y logró mejorar su aparición. Aunque requiere más energía, el movimiento en sí es mucho más cómodo. Hijo, tenemos que hablar. Y yo que pensaba que ya me habían regañado. Pero parece que empieza la segunda ronda. Ariel me regañó, lloró, se alegró de que estuviera bien y me pidió que no lo volviera a hacer.
Después me dieron de comer y me mandaron a mi habitación a dormir. Con la familiar, sin embargo, surgió un pequeño problema. Seguía sin entrar en razón, y aunque dormir con una familiar es completamente normal, si tan solo no pareciera una chica tan común y corriente, además, separarnos podría tener consecuencias nefastas. ¿Quién sabe qué estará pasando dentro de Pixie? No, necesito pensar en otro nombre. Venus, Afrodita. Demasiado. María. No, tampoco. O, Dorotea, que significa regalo de Dios en griego. Muy apropiado. Así pues, tras vestir a la niña con ropa interior y camisón transformados, ampliaron mi cama y la acostaron a mi lado, con la firme orden de no hacer nada extraño con ella. Sí, Ariel es toda una madre si todavía le da vergüenza contarme cómo se hacen los niños. Pero esto se puede atribuir a un trauma infantil y a su crianza en un burdel, de lo que rara vez habla. Al fin y al cabo, hay dos reacciones a una crianza así. O una franqueza y liberación excesivas, o una timidez extrema, y Ariel tiene precisamente la segunda. ¿Qué puedo decir si, antes de Ludwig, solo había tenido relaciones sexuales conmigo en mi cuerpo anterior, y antes de eso era virgen y tenía un complejo con su apariencia? Yo misma no sentía atracción sexual por mi familiar. Aunque su rostro era hermoso y traviesamente adorable, el cuerpo de una niña de 12 años solo despertaba en mí el deseo de abrazarla y protegerla. Así que me fui a la cama y enseguida me quedé profundamente dormida, descansando tras un día difícil.